Hola a todos. Hoy hablaremos acerca de la educación. ¿Sirve para cambiar la sociedad o es un producto de la sociedad? Reflexionaremos sobre cuál de las dos filosofías está en lo correcto. ¿La sociedad crea la educación o viceversa, la educación es quien crea la sociedad? Después de debatir entre nosotras, llegamos a la conclusión de que ambas filosofías pueden ser consideradas correctas y te explicaremos por qué. En un comienzo, la sociedad creó la educación, pero esta educación creó la sociedad de la siguiente generación, y así sucesivamente se repite un ciclo interminable. Primer argumento. Podemos asegurar que el sistema educativo emergió gracias a las necesidades de la sociedad mucho tiempo atrás. Podrá haber gente que opine que no consiste de un ciclo, que debata que la sociedad siempre crea la educación, pues no puede existir un sistema educativo sin una sociedad que haya pensado en crearla antes. Sin embargo, la educación ha existido desde que existe el ser humano. En la prehistoria, las madres criaban y educaban a sus hijos, los cuales después educarían a sus hijos y así sucesivamente. Siempre hubo educación, por más rudimentaria que fuera, y gracias a esto el ser humano prevaleció. Y como segundo argumento, analizamos que las nuevas generaciones son creadas y formadas por el sistema educativo que genera la misma sociedad. Es así como podemos observar que ambas van de la mano y se crean entre sí, una después de la otra. En contra de nuestro argumento se puede debatir que nuestros antepasados, antes de formar una sociedad, tuvieron que haber educado a sus hijos, así creando un sistema de educación basado en los valores familiares. No obstante, para educar, se necesita contar ya con una sociedad, sin importar si es numerosa o no. Incluso una familia puede ser considerada una sociedad. Es por esto que la educación necesita de una sociedad para ser creada. La educación primitiva se basaba en la imitación. Este era su modelo pedagógico dominante. Después llegó el hombre sedentario. Su modelo de educación se basaba en la tradición y transmisión de costumbres y creencias. Con la llegada de filósofos como Tales de Mileto, su modelo se basó en el conocimiento científico griego y la libre potencia del pensamiento. Después vinieron Pitágoras y Empédocles, los cuales comenzaron a emplear la geometría y astronomía. Luego llegó Parménides y Zenón, los cuales pensaban que en todas las cosas hay partículas de otras cosas. Después están Aristóteles y Platón, quienes fueron los primeros en hablar acerca del átomo, y pensaban que la educación se basaba en la gimnasia, los deportes y la música. Posteriormente llegaron los romanos, quienes dividían la educación en género y clases sociales. Luego tenemos a Jesús de Nazaret, en quien se basó la educación de la Edad Media, y creía en el amor a Dios y la igualdad entre pobres y ricos. Además del lado religioso, en las escuelas también se impartían materias básicas como matemáticas y ciencias. Con la reforma industrial, la educación contribuyó a un desarrollo económico. En esta época se empezó a implementar una pedagogía acorde a los obreros, que actuaba sobre el cuerpo del niño, lo disciplinaba, se intentaba lograr un orden, instalar una postura correcta, el silencio y la sumisión. La disciplina tiene un carácter preventivo, alfabetizar a muchos niños en poco tiempo con el objetivo de moralizar, domesticar e integrar a los trabajadores del mañana. Entonces se puede concluir que, para muchos, la educación es una herramienta fundamental para la transformación social. El futuro son los jóvenes y estos tienen que estar preparados para sobrevivir en un mundo global. Y esto va dependiendo del tipo de educación que lleven las nuevas generaciones del país e incluso del mundo. Pero para otros simplemente la educación emerge de la sociedad en la que se vive. ¿Cómo es que la sociedad influye en los métodos de aprendizaje, las competencias y las capacidades que se van desarrollando en las nuevas generaciones? Son dos puntos de vista muy diferentes y a su vez muy aceptables, pero como ya se mencionó anteriormente, estas dos teorías van de la mano, ya que sin una no podría existir la otra. Es decir, la educación y la sociedad se crean simultáneamente en un ciclo sin fin. Gracias.